Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos para presentar, comentar y, bueno, pues dar nuestra opinión de este Jerusalem Anno Domini, el primer juego de la autora Carmen Jiménez y que nos presentó Devir, pues justo en esta Semana Santa que acaba de terminar. Pues durante estos días tan adecuados para este juego, pues lo hemos analizado, estudiado, probado y valorado. Bueno, y hoy os vamos a traer pues este vídeo en el que vamos a ver no solo los componentes de este juego con modo solitario y con partidas competitivas de hasta 4 jugadores, recomendado a partir de 12 años y con una duración de unos 90 minutos. El juego, como viene siendo norma de la casa en los juegos propios de Devir, pues viene acompañado de los manuales en todos los idiomas habituales y cargado de componentes. La caja, bueno, si ya habéis tenido la oportunidad de tenerla en vuestras manos, pues ya sabéis que pesa lo suyo, y si no, pues ya lo comprobaréis cuando la tengáis, porque viene desde luego pues cargado de componentes, bueno, algunos de cartón y otras piezas pues también de madera y demás. Las monedas, las ofrendas, fijaros aquí todo el material que tenemos de los seguidores en los diferentes colores, pues también los recursos, pan, los peces, las piedras, los apóstoles, la ficha del Sanedrín. Bueno, todo con las pegatinas, que ya sabéis que el juego tiene un precio muy ajustado, como también viene siendo norma de la casa en los juegos propios, un juego muy ajustado. En este caso, pues las pegatinas, bueno, pues es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, pero sin duda ha ajustado también en ese sentido pues el precio del juego. Losetas muy bien terminadas, con unas ilustraciones muy bonitas también para el juego, las losetas de las parábolas. Veis aquí madera, la ficha de Jesús, el tamaño que tiene, bueno, y diferentes mazos de cartas que van a tener los jugadores. Muchos componentes, algunos de cartón y otros de madera. Losetas que van a intervenir en el juego, diferentes cartas también para el modo solitario y para el modo a 2 jugadores. Otro detalle es que trae pues suficientes cartas de ayuda. Todo esto son cartas de ayuda. ¿Por qué? Bueno, vienen en todos los idiomas. Para cada idioma pues viene un número suficiente de cartas de ayuda para los jugadores. O sea que ahí no tendremos problema. Y bueno, viene un tamaño suficiente por las dos caras con los recordatorios de lo fundamental del juego. Losetas de los favores para cada jugador, las losetas de iluminación y las cartas de los mazos iniciales de cada jugador, y después, bueno, pues unos tableros individuales para cada uno de los jugadores, que los tableros son idénticos, lo único que tienen un elemento del color característico de cada jugador, pues ya veis, pues o bien rojo, pues o bien verde en este caso. Los espacios para colocar las cartas, las losetas de parábola, para tener los recursos y a nuestros seguidores, bueno, a los seguidores que nosotros vamos a llevar durante el juego, porque son seguidores de Jesús, espacio para losetas de iluminación, algunos recordatorios en el tablero, bueno, tableros que están también ilustrados, pues bien ilustrados y que resultan, bueno, pues adecuados para la estética del juego y para hacer ganar el juego, bueno, pues enteros en calidad y en presentación. Y bueno, y por último, pues el tablero. El tablero que deja una caja que, como observáis, pues no tiene cuna ni inserto. Y estas bolsas que hemos ido ahora repasando con los diferentes elementos, no las traía todas el juego. Hemos tenido que incorporar nosotros algunas. Hemos echado en falta, ya que no hay un espacio para ordenar, pues que el juego pudiera traer alguna bolsita más. Bueno, el tablero es bastante grande, no es que sea gigante, pero bueno, es bastante grande, ¿vale? Entonces ahora no me entraría en el foco de la cámara, lo veremos ahora desplegado ya cuando vayamos explicando el contenido del juego. Pero bueno, aquí se trataba de que vierais un poco pues cómo son los diferentes componentes y bueno, ahora pasaremos ya a desplegar el tablero con los diferentes componentes y a explicaros las diferentes mecánicas del juego y también pues aportar nuestra opinión sobre este Jerusalem Anno Domini de Devir. Así que vamos allá. Bueno, y tenemos ya el tablero dispuesto. Sería el tablero preparado una partida de 3 jugadores, en la que, como veis, pues
tenemos los jugadores de color rojo, de color amarillo, de color azul, y los de color verde se incorporan para, bueno, no es bloquear, sino para ocupar unos espacios en la zona de la acena, aunque después los podremos desplazar para colocarnos nosotros y obtener una mejor puntuación. Pero bueno, es la disposición inicial. Para que conozcáis un poco el tablero, vamos a ver las zonas principales. En la zona izquierda del tablero, según lo estáis viendo vosotros, tenemos las ubicaciones. Las ubicaciones se indican con una serie de símbolos que luego se van a replicar en las cartas. Para el momento en el que realicemos las acciones, bueno, pues identificar cada espacio. Estaría el mercado, donde vamos a poder intercambiar recursos por denarios y viceversa, pues tantas veces como queramos. Y también vamos a poder comprar una carta si no hemos hecho intercambios de recursos por denarios. Esa sería la limitación. O intercambiamos recursos por denarios o al revés, o bien compramos una de las cartas. Aquí estaría, por lo tanto, también el mercado de cartas, al que se puede acceder de diferentes maneras. El precio básico son 2 denarios, aunque, como veis, en determinadas situaciones podemos acceder incluso de forma gratuita o por un coste inferior, aunque bueno, eso lo veremos. Luego estaría el desierto, donde podemos obtener las piedras, el monte, donde podemos obtener los panes, el lago, donde podemos obtener los peces, y el templo, donde podemos pagar por ubicar a seguidores nuestros en las diferentes ubicaciones en las que los podemos tener. Después tendríamos a los apóstoles, esperando a que cumplamos las secuencias con las cartas que permiten incorporarlos a su asiento en la cena. Tendríamos el espacio propio de la cena, donde ya está la loseta de Jesús, donde hay un representante, podríamos decir, de cada jugador ya ubicado. Y después, debajo de la zona de la cena, tenemos el marcador de los favores y las cartas de año 33, que también podremos conseguir, veremos cómo. Y finalmente, debajo tenemos la zona de las parábolas. Están las 7 parábolas, todas las losetas de cada montón son iguales, lo que pasa es que los puntos van descendiendo. Los primeros que cojan las losetas de cada parábola se van a llevar más puntos que los siguientes. Y después nos viene la identificación de la puntuación final de partida que podremos obtener en función de las losetas de parábola que tengamos en nuestro tablero personal. Y por último tenemos el track del Sanedrín, que está conformado de 14 espacios o de 14 estaciones. Hay quien lo compara con el Vía Crucis. Bueno, también podemos recordar que las bienaventuranzas son 8, bueno, que aquí estaría la resurrección, en fin. Hay muchos guiños en el juego y en el tablero. En cualquier caso, el marcador del Sanedrín, en el que se pueden ir consiguiendo una serie de losetas y que además es uno de los elementos que marcaría el final de la partida. Otro de los puntos en los que se puede llegar al final de la partida es si un jugador coloca a todos sus seguidores, a los 15, en el espacio de la cena. Ahí se provoca el final de la partida de forma automática, igual que cuando la ficha de, bueno, la pieza del Sanedrín llega al final del track. Y se acelera al final de la partida cuando todos los apóstoles se han ubicado en los asientos principales de la última cena. Ahí no es el final inmediato, pero sí se acelera el final de la partida. El final inmediato solo es cuando un jugador coloca a todos sus seguidores en los espacios de la cena o cuando la ficha del Sanedrín llega al final de su track. Bueno, pues esta sería la explicación de la ubicación de los elementos en el tablero principal. Después, igualmente, tenemos cada jugador nuestro tablero individual, que como veis ya tengo aquí preparado pues el del jugador rojo. El tablero tiene una serie de espacios, ¿vale? Ahora están todos ocupados, menos uno que está bloqueado, que tenemos aquí, que está bloqueado, solo queda un espacio, que se puede desbloquear avanzando en el track de puntuación de los favores. Al llegar al puesto número 2, ahí desbloquearíamos el espacio que nos queda para colocar recursos y tenemos los seguidores. Según vayamos colocando seguidores en el tablero, vamos a ir generando más espacios para colocar recursos. De partida, pues tenemos un pez, un pan, una piedra y una ficha de ofrenda, que al final de la partida nos darían un punto de victoria.
En función del orden de los jugadores, de quién sea el primero, el segundo, el tercero, se van a recibir un número de denarios que va creciendo en el orden de los jugadores, el primero recibe menos, y después tenemos la loseta de iluminación, que puede ser utilizada o no durante la partida. Si la utilizamos, pues podremos conseguir un beneficio, pero si no la utilizamos, nos dará puntos al final de la partida, e incluso es uno de los elementos de desempate. Después nuestro tablero personal pues tiene los 3 espacios para colocar cartas y los 7 espacios para colocar las losetas de parábola. Bueno, pues así tendríamos todo colocado, todo preparado, y pensar que lo que van a hacer nuestros seguidores es ir circulando, por decirlo de alguna manera, desde nuestro tablero personal, desde la reserva de nuestro tablero personal. Los vamos a desplazar, en primer lugar, a las ubicaciones del tablero, desierto, monte, lago, donde no podemos tener más de 3 de nuestros seguidores al mismo tiempo en cada una de las ubicaciones, podemos tener máximo de 3 en cada una de ellas. De nuestro tablero personal primero pasarán aquí, y desde aquí será cuando puedan pasar a la cena. Por lo tanto, no los podemos pasar directamente, tienen que hacer como un recorrido. Nuestros seguidores tendrán que hacer ese paso intermedio, y aquí es donde podremos conseguir los recursos. Pero bueno, ahora lo iremos explicando. Cada jugador va a recibir una tarjeta de ayuda por las 2 caras, que establece un poco la secuencia del turno, las diferentes acciones que se pueden realizar, que hay un total de 14 también, y después algunos aspectos también que está bien que los aclaren, pues para tener una mayor ayuda y no tener que recurrir tanto al manual en la primera partida, aunque bueno, va a ser inevitable, porque con la cantidad de acciones que hay que realizar, más o menos podemos tenerlas claras, pero evidentemente en la primera partida a lo mejor tenemos que consultar alguna cuestión. En cualquier caso, como nos indica la tarjeta de ayuda, pues la secuencia del turno para cada jugador, el turno de cada jugador se compone de 4 fases, tiene que hacerlas todas y después pasaría al siguiente jugador. Primero se juega una carta desde la mano y se realizan las acciones que correspondan. Después se puede visitar a un apóstol. Después se puede comprar una carta del mercado, de Mahane. Y por último se repondría la mano de cartas. Así que vamos a ver cada uno de estos pasos pues un poquito más en detalle. Pues vamos con la primera de las cuestiones, que es jugar una carta desde la mano. Los jugadores van a tener 10 cartas, que son todas iguales, no hay asimetría, todas iguales, me refiero, las cartas que cada jugador tiene no son todas iguales, pero entre los jugadores sí, no hay asimetría entre jugadores, es lo que quería decir. Se identifican con el color de cada jugador, variaría el color del pez, y luego tienen también un punto para identificar que son las cartas iniciales y además de qué jugador son. Las cartas tienen un indicador de ubicación a la que se puede acudir, tienen el color del jugador al que representan, los puntos de apóstol, que luego explicaremos cómo se consiguen, y las acciones que permite realizar. Las cartas nos pueden permitir las acciones de seguidor que se pueden realizar. Nos pueden permitir realizar 1 o 2 acciones, las cartas que recibimos al principio, que como decíamos son todas iguales, pero luego durante la partida podremos conseguir, como decíamos, las cartas del mercado, que pues nos ofrecen otras combinaciones de acciones, que algunas de ellas no las tenemos en nuestras cartas iniciales, y luego las cartas de año 33, pues que tienen un mayor número de acciones. Podemos realizar 3 acciones en nuestro turno en lugar de 1 o 2 como podemos hacer al principio, por lo tanto son cartas interesantes. ¿Qué ocurre con las cartas? Los jugadores tienen 10 cartas y cogerán 5 al principio. Y tenemos un mercado de cartas y tenemos las cartas de año 33. En un primer momento parece que da la sensación de que estamos ante un juego de construcción de mazo, pero no es así. Nuestro mazo siempre va a ser el mismo, el de las 10 cartas iniciales. No vamos a poder incorporar a nuestro mazo ninguna de las cartas del mercado ni las cartas del año 33. No se van a poder incorporar a nuestro mazo, pero sí a nuestra mano. No vamos, por lo tanto, a tener una mecánica de construcción de mazo normal o tradicional, sino que lo que vamos a hacer es mezclar el uso de nuestro pequeño mazo de 10 cartas con
no sé si llamarle una construcción de mano, porque lo que va a ocurrir es que durante la partida algunas de estas cartas las podemos conseguir y pasan directamente a nuestra mano. Durante nuestro turno podemos tener un número ilimitado de cartas en la mano, empezamos con 5 en nuestro turno, pero durante el turno, por diferentes efectos del juego, podemos tener más de 5 cartas y no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que al final de nuestro turno, cuando hayamos completado todas esas 4 acciones que decíamos al principio en que se compone nuestro turno, cuando lleguemos al final, la última, pues, como decía la tarjeta, pues la llama exactamente reponer la mano de cartas. Entonces, en ese momento, tenemos que quedarnos con 5 cartas en la mano. Si tenemos menos de 5 cartas, robamos de las que quedan de nuestro mazo inicial sin salir a juego. Pero si tenemos más de 5 cartas, tenemos que descartarnos hasta tener 5. ¿Y cómo se descartan estas cartas? Si son cartas de nuestra mano inicial, se descartan al lado de nuestro tablero, ya volverán a entrar en el mazo después, como habitualmente en cualquier juego de mazo. Pero sin embargo, si son cartas del mercado o de año 33, cuando se descartan, vuelven a sus mazos, a la parte inferior. Bien porque no las queramos en ese momento, o porque tengamos muchas y tengamos que decidir, tengamos varias, más que muchas, y tengamos que decidir, o bien porque cuando una carta se utiliza, ya ha realizado su acción y por tanto hay que descartarla, las cartas de mercado y las cartas del año 33 se vuelven a sus mazos, no se descartan con nuestras cartas iniciales, entonces no van a estar en nuestro mazo. Una carta muy buena que consigamos en el mercado, después de usarla, vuelve al mazo de mercado y la podrá utilizar a lo mejor otro jugador durante la partida, pero nosotros no la vamos a tener para turnos posteriores, entonces no vamos a tener esa construcción de mazo. En cualquier caso, al principio empezamos con nuestras 5 cartas y tenemos que jugar una carta de nuestra mano, es la primera acción que tenemos. Tendremos que elegir las cartas y, como vimos antes, cada carta tiene esa distribución. Y al jugar una carta lo haremos sobre uno de los 3 espacios de nuestro tablero individual. La colocaremos y podremos hacer la ubicación, entonces vendremos a la ubicación que nos indique la carta y realizaremos la acción correspondiente. Si la hemos jugado es porque nos interesa hacer esa ubicación, porque en la mano vamos a tener diferentes ubicaciones. Y después podremos hacer las acciones de seguidor. Las tendremos que hacer por orden de izquierda a derecha, en el caso de que las vayamos a hacer todas. Pero no es obligatorio hacerlas todas, ni siquiera es obligatorio hacer ninguna de ellas. Pero la acción de ubicación sí vamos a tener que realizarla. Elegiremos la que podamos o queramos hacer en ese momento, jugamos la carta y realizamos la acción. Ahora entraremos un poco en las acciones, pero quiero describiros cómo se van jugando las cartas. Seguirá nuestro turno adelante, porque en cada turno solo podemos jugar una carta, y por tanto en el turno siguiente volveríamos a jugar una carta. ¿Cómo lo haríamos? Podríamos colocarlo en cualquiera de los otros espacios que tenemos libres, o podríamos jugarla encima de una que hayamos jugado, pero que se mantengan las ubicaciones a la vista. ¿De acuerdo? En un turno siguiente podríamos jugar una carta aquí, en otro turno siguiente podríamos jugar una carta aquí. ¿Cuál es la intención de jugar las cartas de esta forma? Bueno, porque además de realizar las acciones que las cartas tienen, cada una de las cartas tienen, ponerlas en secuencia nos permite cumplir la secuencia de los apóstoles que tienen indicadas las ubicaciones en una secuencia vertical, y nuestras cartas también en esa secuencia vertical, al cumplir estas secuencias replicadas en nuestras cartas, podríamos coger el apóstol correspondiente y colocarlo en la cena. Por eso las cartas se van colocando de esta manera. Las ubicaciones, pues muy sencillo. En la ubicación de mercado, lo que decíamos, podemos cambiar recursos por dinero o dinero por recursos, ya en las cantidades que vienen aquí especificadas. Y da igual el sentido del cambio, que se mantiene siempre la proporción. Si no hacemos ningún cambio, podemos comprar una carta de mercado más barata de lo que se compra normalmente. Y esto no impide que en el mismo turno podamos comprarla posteriormente, ¿vale? Por eso decía que podíamos acceder a varias cartas de estos mazos durante nuestro turno. Y si lo hacemos, estas cartas van a nuestra mano, acordaros, no van a nuestro mazo. Y podemos comprar en cualquiera de las acciones que tengamos de acceso, ya sea gratuito o pagando, podemos acceder a cualquiera de las 2 cartas expuestas o a la primera del mazo. Si cogemos una de estas, pues tenemos que reponer. En el desierto, en el monte y en el lago, si la acción de ubicación de la carta se corresponde con una de estas 3, lo que haríamos sería coger recursos. ¿Cuántos? Tantos como
seguidores nuestros haya. En este caso podríamos coger una piedra, podríamos coger un pan, podríamos coger 2 peces, porque ese es el número de seguidores que tenemos. No podemos tener más de 3 seguidores nuestros, de nuestro color, en cada uno de los espacios. Y aquí en la ubicación del templo, lo que podemos hacer es pagar tantas veces como queramos, del dinero que dispongamos, para trasladar seguidores nuestros a las ubicaciones del desierto, el monte y el lago. Si jugamos una carta que tenga la ubicación del templo, podemos pagar pues 1 denario para llevar un seguidor al desierto, 2 denarios para llevar un seguidor al monte, 3 denarios para llevar un seguidor al lago donde conseguimos los peces. Recordamos, como máximo 3 seguidores por ubicación. Y es en esta acción de ubicación del templo, cuando pagamos, que pagamos a la reserva general, es el único momento en el que si todos los espacios de esa ubicación donde queremos colocar al seguidor están ocupados, es al realizar esta acción pagando, cuando podríamos retirar un seguidor de otro jugador para colocar el nuestro. Pero en ese caso le pagaríamos a él los denarios y además pagaríamos un denario extra a la reserva. Por lo tanto, en esta acción nos permite también desplazar seguidores de otro jugador si todos los espacios están llenos y queremos colocar uno de los nuestros sin rebasar el número de 3. Así que vamos a ir viendo las acciones de seguidor una a una para que entendáis qué cosas se pueden hacer en el juego. La primera de ellas sería la de escuchar una parábola. Y en este caso los jugadores vendrían a este apartado del tablero. Los jugadores podrían coger una loseta de parábola que vienen obligados a cogerlas en orden. No se puede coger cualquier parábola, hay que cogerlas. Son 7, que están marcadas con números romanos del 1 al 7, y tenemos aquí 7 espacios para colocarlas. Por lo tanto, si hacemos una acción de escuchar una parábola, lo que haremos será coger la primera loseta de parábola que haya libre de la que nosotros tenemos que coger, en este caso la primera. Si ya estuviéramos así, y vamos a hacer la acción de escuchar una parábola, pues tendríamos que coger la cuarta. Entonces tendríamos que venir aquí y cogerla. Vale. ¿Qué implica la acción de escuchar una parábola? Bueno, lo primero es que en cada montón de cada una de las 7 parábolas está la misma loseta de parábola, pero con una puntuación decreciente. Y tan decreciente como que el último que la coja, en cualquier modalidad de juego, se va a llevar 0 puntos por esa parábola. Estos son puntos inmediatos, que se suman ya en el marcador con la paloma de cada jugador, pues indicarían esos puntos. Pero el último en coger la parábola se va a llevar 0 puntos. Y ojo, porque para coger la parábola 2, primero hay que coger la parábola 1. Entonces, si no vas cogiendo parábolas, pues puede ser que te vayas cogiendo las parábolas siempre de 0 puntos. Bueno, al final de la partida sí nos dan algunos puntos, pero bueno, me refiero que el que primero coge parábolas se lleva más puntos inmediatos que el último. Hay que ir cogiéndolas en orden. Además, ¿qué más nos implica las parábolas? Que cuando cogemos una parábola y la ubicamos en nuestro tablero, puede ser que tapemos pues, una recompensa inmediata, que pueden ser recursos o pueden ser acciones. Entonces, por lo tanto, también vamos a obtener un beneficio. Pero no podemos coger parábolas libremente o fácilmente. ¿Por qué? Porque para poder coger una loseta de parábola tenemos que respetar una limitación que nos pone el juego. Y es que si queremos coger una parábola, tenemos que tener en la cena tanto seguidores como el número de parábola. Como mínimo, claro. Entonces, al principio es fácil, porque de partida cada jugador cuenta ya con un seguidor en la cena. Entonces, la parábola 1 la vamos a poder coger. Pero si queremos coger la parábola 2, vamos a tener que tener un segundo seguidor nuestro ya en la zona de la cena. Y si queremos coger, según vamos cogiendo, la parábola 7, vamos a tener que tener ya en nuestro tablero personal las 6 parábolas anteriores, y además, al coger la séptima, vamos a tener que tener al menos 7 seguidores ya en la zona de la cena. Pero que al final, el número total de parábolas que tengamos al final de la partida, máximo 7, pues nos va a dar también puntos crecientes, según tengamos 1, 2, 3, hasta 7 parábolas, que si las tenemos todas, pues nos da 18 puntos. Y el condicionante de tener seguidores para poder ir accediendo a las parábolas. Esa sería la acción de escuchar una parábola. Nos vienen dos acciones que son muy parecidas, que serían ir a la cena o ser invitado a la cena.
Cuando una carta tiene una acción de seguidor de ir a la cena, pues nada, lo que tenemos que hacer es coger uno de nuestros seguidores de la ubicación en la que tengamos más. Yo que soy el jugador rojo, si lo hiciera en este momento tendría que coger de aquí, porque aquí tengo uno, aquí tengo dos, pues tendría que cogerlo de aquí, tendría que coger un seguidor de la ubicación en la que tenga más seguidores y lo traslado a la cena. Lo pongo en la zona donde yo estime oportuno y lo que tengo que hacer es pagar los recursos. Cada ubicación de la cena pues tiene una combinación de columna y de fila que indica pues un recurso. Por ejemplo, si me quiero poner aquí, tengo que pagar 2 panes, tengo que pagar una piedra. Si me quiero poner aquí, tengo que pagar 2 piedras y tengo que pagar un pan. Y en algunos espacios me puedo llevar algunas recompensas que puedo aceptar o no, tengo que decidirlo en ese momento. Y además también hay unos espacios en los que, al colocar los seguidores, la ficha del Sanedrín pues va avanzando en su track. Y después tendríamos la acción que decía que es similar, que es ser invitado a la cena. La diferencia está en que no pago por ubicar al seguidor en la cena. La siguiente acción de seguidor es hacer un favor. Aquí está el marcador de los favores, aquí tenemos el track de los favores, el marcador de cada uno de los jugadores y las cartas de año 33. ¿En qué consiste esto? Bueno, como decíamos al principio con los componentes del juego, pues cada jugador recibe pues unas fichas de favor. Todos recibimos fichas de favor que lo que tienen son unas recompensas inmediatas por una de las caras, que pueden ser obtener recursos o realizar alguna acción de seguidor, y por el otro lado tienen ubicaciones. Tienen las diferentes ubicaciones que nos podemos encontrar en el tablero de juego y además están identificadas por el color del jugador que hace el favor. ¿En qué consiste la acción de seguidor de hacer un favor? Bueno, pues nosotros lo que haremos será darle a uno de los jugadores contrarios una ficha de favor. El jugador contrario se beneficiará de forma inmediata del favor que tiene la loseta, o tendrá los recursos o podrá realizar la acción, y una vez hecho eso, pues le dará la vuelta y conservará esta ficha como una ubicación. ¿Para qué le servirá esto? Bueno, pues si recordáis cuando hablábamos antes de las cartas que vamos jugando en nuestro tablero para construir las secuencias de los apóstoles para poder colocarlos en el tablero, pues estas ubicaciones podrán servir para completar estas secuencias. Por ejemplo, si tenemos 2 cartas y una ficha de estas de favor que alguien nos haya pasado nos permite cumplir una secuencia, pues podemos utilizar 2 cartas y una ficha para completar la secuencia. Vale. Bueno, el que realizó el favor lo que va a hacer es avanzar su ficha en el track de favores, obtiene puntos inmediatos para el marcador de puntos y se lleva una carta de año 33 a su mano. Recordad que estas cartas nos permiten hacer 3 acciones, de manera que nosotros hacemos un favor, pero ganamos puntos y ganamos más acciones para realizar en un mismo turno. Según vamos avanzando en el marcador, en el track de favores, tenemos algunos beneficios. En el punto 2 vamos a desbloquear este espacio que os decía al principio de nuestro tablero personal, este espacio que estaba bloqueado para poder tener un recurso más. Ahí es donde lo vamos a desbloquear. Y después también podemos conseguir denarios. Pero tenemos primero la acción de llamar a un seguidor. Con esto lo que vamos a conseguir es ubicar uno de nuestros seguidores en cualquiera de las 3 ubicaciones de desierto, monte o lago, pero gratis. Recordad que con la acción de templo podíamos pagar para colocar aquí seguidores nuestros. Bueno, pues con la acción de llamar a un seguidor es gratis colocarlos aquí. Pues tenemos la acción de seguidor de cambiar de sitio. Aquí lo que vamos a hacer es que si tenemos seguidores ubicados en la cena, vamos a poder ponerlo en una ubicación diferente, pero sin pagar los recursos. Lo cambiamos a un sitio que esté libre y, bueno, como ya hemos pagado cuando lo colocamos inicialmente, ahora no vamos a pagar los recursos. La siguiente acción de seguidor que nos pone la carta es la de activar el mercado. Bueno, pues podemos venir aquí y podemos realizar las acciones de mercado que ya vimos, intercambiar recursos por denarios o viceversa, comprar una carta de mercado más barata pagando un denario en lugar de 2. La siguiente acción sería activar el templo. Bueno, pues
nada, pues venimos aquí. Puede ser una acción de seguidor, aparte de venir como acción de ubicación, también puede ser una acción de seguidor, activar el templo con las reglas normales, ¿vale? Tendríamos que hacer los pagos y demás. Otra acción de seguidor es recibir denarios, en función del número de denarios que vengan dibujados en la carta, pues obtendríamos ese dinero. Recordad que el dinero no ocupa espacio como recurso, que está fuera de nuestro tablero personal. Después tendríamos una acción de seguidor en la que podemos obtener piedras, panes o peces, en función del número que venga con el dibujo, pues así lo obtendríamos. Otra acción de seguidor que sería redistribuir las cartas, es decir, esas cartas que vamos bajando en nuestro tablero personal, vamos a recuperarlo. Las cartas que tengamos colocadas en nuestro tablero personal, que vamos haciendo las secuencias, y a lo mejor, según va avanzando la partida, pues vemos que nos interesa hacerlo de otra manera, con esa acción de redistribuir cogeríamos estas cartas y las volvemos a poner, las mismas, pero en otra distribución que queramos. Y sería esa la acción de seguidor de redistribuir, por si nos interesa más tener una secuencia diferente. Bueno, y ya estamos terminando casi todas las acciones. Luego tendríamos la de activar la asamblea del Sanedrín, y por lo tanto moveríamos esta ficha que iría ascendiendo. El jugador que la mueva y que llegue a una loseta, coge la loseta y la puntúa, nos da un número de puntos en función de las veces que cumplamos el requisito que nos pone la loseta. Y lo van a puntuar todos los jugadores. El jugador que hace la acción puntúa los puntos totales según lo que él tenga. Imaginaros, aquí dice 1 punto por cada pan, cada pez o cada piedra. Bueno, pues cada jugador tendrá los suyos. Entonces el jugador que hace la acción puntúa todos los puntos por los que tiene. Y el resto de jugadores van a puntuar la mitad de los puntos que podría tener en función de los recursos que tenga, o del requisito que tenga la loseta. El más beneficiado siempre va a ser el que mueve la ficha de Sanedrín. Y estas losetas, una vez que se utilizan, se van del juego. Y luego nos quedarían simplemente dos acciones de seguidor, que serían obtener una carta del mercado, y además la vamos a obtener de forma gratuita, una de estas dos, o la que está en la parte superior, o robar también de forma gratuita una carta de año 33. En cualquiera de estas dos opciones, la carta viene a nuestra mano. Recordad que al final de nuestro turno solo podemos tener 5 cartas, tendremos que descartar, como explicábamos al principio. Y además también al final de nuestro turno tendremos que descartar recursos, porque nosotros podremos ir consiguiendo recursos y también fichas de ofrenda durante el turno y a lo mejor no tenemos sitio para ubicarlas. Y lo podemos hacer libremente, es decir, podemos descartar algunos que ya tuviéramos antes o podemos descartar los nuevos que hayamos conseguido. Eso nos organizamos nosotros como queramos. La segunda parte de nuestro turno consiste en visitar a un apóstol. En el primer turno no lo vamos a poder realizar. ¿Por qué? Porque recordar que hablábamos de la secuencia de cartas. Yo en mi primer turno voy a jugar una carta, solo voy a tener una carta jugada. Cuando lo haya hecho las acciones, paso a la segunda secuencia de mi turno, que es visitar un apóstol. Decíamos que para visitar un apóstol tengo que tener cartas jugadas que contengan las ubicaciones en el orden en el que tiene cada uno de los apóstoles por su color. Y por lo tanto voy a necesitar tener 3 cartas. Si acumulo más de 3 cartas no puedo hacerlo, solo 3 cartas, ni más ni menos. Cuando son menos, las puedo sustituir, como decíamos, por las losetas de favor que me hayan entregado otros jugadores. No puedo utilizar las mías, tienen que ser del color de otro jugador. En cualquier caso, por ejemplo, han avanzado los turnos y al jugar cartas, yo ya tengo aquí 3 cartas exactamente, acumuladas en vertical, que tienen una secuencia de mercado, lago y monte, que es la misma que tenemos aquí en esta fila de apóstoles. Vale, pues en ese momento, yo si quiero, y solo una acción de visitar apóstol por turno, si quiero puedo poner en práctica esta acción de visitar un apóstol, y lo que haría sería, de la columna donde yo cumplo en orden con mis cartas la secuencia del apóstol, cojo al apóstol y lo ubico en alguno de los asientos de la cena que yo quiera. Al hacerlo, me llevo un beneficio que viene indicado en el tablero según el color del apóstol que haya colocado, incluyendo Judas, que es de un color independiente que es plateado. Tenemos 4 apóstoles morados, 3 naranjas, 4 blancos
y tenemos a Judas en color plateado. Al colocar un apóstol, como decíamos, me podría llevar el favor del apóstol. Hay 4 por los 4 colores, incluyendo a Judas. El más fácil es Judas. Cuando coloco a Judas me llevo 5 denarios. Ya sabemos que Judas y las monedas, pues lo que hay, ¿no? Bueno, pues al colocar a Judas me llevo 5 denarios. Si coloco un apóstol morado, soy invitado a la cena. Y por lo tanto, pues de donde tenga más seguidores míos en alguna de estas ubicaciones, donde tenga más seguidores, cojo uno, soy invitado, y por tanto, al ser invitado, no pago recursos por colocarme en la última cena. Por tanto, yo ahora mismo, si hubiera hecho efectivamente la del morado, pues podría coger este seguidor y plantificarlo, ponerlo delante del apóstol para llevarme la máxima puntuación de esa fila, como veremos después, al final de la partida, ¿no? Bueno, pues este es uno de los favores de apóstol que podemos conseguir. Otro favor de apóstol que nos dan los naranjas sería activar en ese momento la puntuación de la fila del apóstol. Los apóstoles tienen una puntuación marcada en su figura. Los morados dan 4 puntos, los naranjas dan 5 y los blancos dan 6 puntos. Judas quita 5. El que esté más próximo, el seguidor que esté más próximo, se lleva esa puntuación máxima. Por ejemplo, los morados 4 puntos. El que esté aquí se llevaría 4, el de aquí 3 y el de aquí 2. Por ejemplo, con Jesús son 7 puntos, la máxima puntuación. Pues el que esté aquí se llevaría 7, 6, 5, 4. Esto sería el final de la partida. Pero si yo coloco un apóstol naranja, en ese momento puedo activar la puntuación del apóstol en la cena y por tanto llevarme esa puntuación inmediata. Además de que al final de la partida también me la van a dar. El favor de los apóstoles de color blanco es la posibilidad de cambiarse imaginemos que yo tengo aquí a un seguidor, pero el azul lo tiene aquí delante. Bueno, pues uno de los favores de los apóstoles blancos es que yo me puedo cambiar de posición con ese jugador y por lo tanto al final de la partida obtener una puntuación más alta, y esto para mí no va a tener ningún coste, no voy a tener que pagar la ubicación que aparece ahí impresa en el tablero. Por lo tanto, bueno, pues esos son los favores de los apóstoles. Cumplida la secuencia, colocamos al apóstol, nos llevamos el beneficio y después ¿qué hacemos? Descartamos las cartas que hemos utilizado para realizar esa secuencia. Las que sean cartas de inicio se descartan a nuestra zona de descarte, lo de nuestro tablero, y si fueran cartas del mercado, cartas de año 33, pues se descartarían debajo de cada uno de sus mazos. Y con esto cumpliríamos la acción de visitar a un apóstol. Eso sí, hay una cuestión importante a la hora de visitar a un apóstol. En el momento en el que se coloque el último apóstol en el tablero de juego, pues entonces se acelera el final de la partida. ¿Y esto en qué va a consistir? Primero, que las losetas van a retirarse, las losetas restantes que no se hayan utilizado de este track, digamos que esto ya está avanzado y estas ya se han utilizado. Bueno, pues las que queden sin utilizar también se retirarían de la partida cuando se coloca el último apóstol. Además, la ficha de Sanedrín va a avanzar cuando lo hace normalmente, pero además al principio del turno de cada jugador también va a avanzar, por lo tanto se va a acelerar el final de la partida, y no es posible utilizar las rosetas de iluminación, que ahora explicaremos en qué consisten y cómo se utilizan. Pero bueno, que sepáis que ya no se podrían utilizar las losetas de iluminación. Bueno, y por último, que me olvidaba de comentaros, está en que cuando colocamos al apóstol con estas 3 cartas que os enseñaba antes, tienen los llamados puntos de apóstol, que en este caso son 3, 6, 7. Bueno, pues al descartar las cartas, sumaríamos los puntos de apóstol y nos los llevaríamos con nuestro marcador de nuestro color en el track de puntuación general del tablero. Bueno, y así hemos visto la primera acción de nuestro turno, jugar una carta; la segunda acción de nuestro turno, visitar un apóstol. Al principio de la partida no lo podremos realizar porque no tenemos cartas suficientes, pero poco a poco ya podremos ir incorporando a nuestro turno esta acción de visitar a un apóstol. La tercera parte de nuestro turno, ¿en qué consiste? En que podemos comprar una carta de mercado. Eso sí, ahora ya pagando 2 denarios. Los casos que veíamos antes era más asequible,
pero en nuestro turno tenemos la opción de comprar una carta pagando 2 denarios, independientemente de que ya la hayamos comprado en la ubicación de mercado o que la hayamos conseguido por otra acción cualquiera. Después de jugar una carta y visitar un apóstol, tenemos la opción de comprar una carta de mercado pagando 2 denarios. Cualquiera de estas reponemos, o la de la parte superior del mazo. Y la última fase de nuestro turno es reponer nuestra mano de cartas hasta 5. Si no tenemos, robaríamos de nuestro mazo restante hasta el 5. Si tenemos 5 porque hemos conseguido cartas, no hacemos nada. Si tenemos más de 5, tenemos que descartar. Igualmente, lo que decíamos, si hemos conseguido recursos y no tenemos espacio en el almacén para colocarlos al final de nuestro turno porque no los hemos gastado haciendo otras cosas, pues también tenemos que descartarlos para quedarnos solo con aquellos recursos que podemos ubicar en nuestro almacén. Bueno, y antes de entrar ya en el detalle de la puntuación final, os voy a comentar dos cuestiones. Las fichas de ofrenda, que son estas fichas que nos aportan un punto de victoria al final de la partida. Estas fichas se pueden obtener libremente, se pueden aceptar o rechazar en cada ocasión que por cualquier acción del juego colocamos a un nuevo seguidor en algún espacio de la última cena. Como parte de esa acción de colocar a un seguidor, que puede ser la acción normal pagando los recursos o la acción gratuita de llevarlo sin pagar los recursos, además de obtener la recompensa que indique el tablero o tener que desplazar la ficha del Sanedrín, pues el jugador puede obtener una ofrenda. ¿Qué ventajas o inconvenientes tienen estas fichas de ofrenda que se obtienen cuando colocamos un seguidor en la última cena? Bueno, la ventaja es que al final de la partida nos van a dar un punto de victoria. La desventaja es que estas fichas de ofrenda, obligatoriamente, hay que colocarlas en un espacio del almacén y tienen que permanecer ahí hasta el final de la partida. La loseta de iluminación, que todos los jugadores parten con ella en su tablero y que ofrece 5 puntos adicionales al final de la partida. Bueno, eso es si la conservamos hasta el final de la partida, porque podría utilizarse. ¿Cómo podría utilizarse? En nuestro turno, en el momento de jugar una carta, primera de las cosas que hacemos en la secuencia de nuestro turno, en lugar de jugar una carta podemos utilizar, gastar, desprendernos de la loseta de iluminación. ¿Para qué? Pues la vamos a cambiar por uno de los favores de los apóstoles. ¿Recordáis que ya los explicamos? Pues nos desprenderíamos esta loseta y obtendríamos uno de los favores de los apóstoles. Quizá nos puede interesar porque con eso pues nos podamos ubicar mejor, podamos intercambiar nuestra posición con algún jugador, vayamos a obtener una mejor puntuación e incluso una mejor puntuación nosotros, otra peor puntuación el contrario, y en resumen nos compense desprendernos de la loseta de iluminación. Si no nos desprendemos de ella, pues al final de la partida nos va a dar los puntos de victoria, 5 puntos de victoria, y además en caso de empate, el primer criterio de desempate sería que si hay dos jugadores empatados, el que conserve la loseta de puntuación, pues sería el que ganaría. ¿Cómo se hace esa puntuación final de partida? Bueno, pues es sencillo. Hay que ver cuántas losetas de parábola hemos conseguido para nuestro tablero personal. En función del número de losetas de parábola, pues tenemos una puntuación extra al final de la partida, que puede estar entre 1 y 18 puntos. ¿Qué más puntos al final de la partida tenemos? Pues los seguidores. Como decíamos, cada uno de los apóstoles nos ofrece una puntuación. Vamos a poner un ejemplo para aclararlo. Los apóstoles morados, 4 puntos al que tenga inmediatamente delante, y luego 3, 2, etc. Los apóstoles blancos, 6 puntos al que tenga delante, y luego 5, 4, etc. Los apóstoles naranjas, 5 puntos al que tenga delante, y luego 4, 3, etc. Jesús, 7 puntos al que tenga delante, y luego 6, 5, 4, 3. Luego las fichas de ofrenda, que os decíamos antes, que hayamos conservado en nuestro tablero, en nuestro almacén, un punto por cada una de ellas. Y luego la loseta de iluminación, que nos va a dar 5 puntos. Todo esto se va a sumar a los puntos inmediatos que hemos obtenido durante la partida, pues con los puntos de apóstol de las cartas, acordaros lo que dijimos con los puntos de apóstol cuando decíamos la visita de un apóstol, los puntos que hemos conseguido por realizar los favores, los puntos que hemos conseguido de forma inmediata con las losetas del Sanedrín, los puntos que hemos conseguido de forma inmediata con las parábolas. Bueno, pues todo eso se va sumando y al final se suman estos puntos de final de partida. El que tenga más puntos gana. Si hay empate, el que haya conservado la loseta de iluminación,
pues se llevará el desempate. Y en caso de empate, aún con esa situación, pues el que entre los empatados haya hecho más favores será el que gane la partida. Y si aún estuvieran empatados a esos, pues el empate ya es definitivo. Bueno, pues vamos con nuestra opinión de este Jerusalén Anno Domini, este juego que nos ha traído De Beer. La temática del juego. La temática del juego, pues la verdad es que, a ver, si los juegos de mesa, si estamos RQR con que los juegos de mesa son cultura, pues a ver, esta temática forma parte de la cultura de la humanidad desde hace más de 2000 años. Eso es indiscutible. Gracias a que los romanos tenían por mala costumbre dejar constancia escrita de lo que pasó, sabemos que Jesucristo existió. O sea, fue un personaje histórico. Y además un personaje que revolucionó su época. Y que no solo revolucionó su época, sino que, pues después de que ya falleciera, pues siguió su influencia y aún se crean debates hoy en nuestra época. O sea, como personaje histórico, pues no se puede poner en duda su peso específico en la historia. Y por lo tanto, si los juegos de mesa son cultura, pues esta temática, tratada además como está tratada, que no es un juego de mesa creado para creyentes de esta religión, sino que es un juego de mesa creado desde ese punto de vista histórico en el que la creadora, la autora ya explicó que primero cogió la temática y luego desarrolló las mecánicas. Quería hacer un juego de esta temática y eso se nota porque la temática está ahí presente todo el rato. Este personaje histórico y esta situación, esto se dio, está por escrito y se conoce que sucedió y que había gente que le seguía. Los seguidores de Jesucristo existieron y le seguían de una localidad a otra y le seguían por el desierto, por el monte, por el lago, le seguían por todas partes. Y eso fue así. Entonces la temática está ahí y no condiciona a nada ni a nadie. No tiene otro objetivo que estar. Además, para aquellos que sí sean a día de hoy seguidores de esta religión, pues oye, el juego les va a gustar, les va a encantar. Pero eso no implica que los que no quieran tener nada que ver con el tema religioso no puedan disfrutar del juego porque el juego no te está llamando ni llevando a nada. Entonces la temática está ahí, es original, no, lo siguiente, y oye, pues bienvenida sea, temas diferentes, tratados desde el punto de vista histórico, que se hagan los que se quieran. Siguiente cuestión que queríamos comentar, el manual, que para eso me lo he puesto aquí. Ya lo hemos visto en algunos otros juegos de De Beer que tienen cierto peso, pues cierta, llamémosle dureza o cierta complejidad. El manual está pensado, es nuestra opinión, que si estamos equivocados, pues nos lo decís o nos lo dicen y no pasa nada. El manual está pensado para que pueda jugar el mayor número o tipo diferente de gente, de jugadores posible. Entonces tiene una estructura. Yo creo que pasaba ya algo en Bitoku, en algún otro juego de los últimos de De Beer, de cierta complejidad, en el que te lleva y te trae, te vuelve, te lleva otra vez, te cuenta pero no te entra en todo detalle, primero te da unas primeras líneas, te da la secuencia, pero luego la secuencia no te la explica en orden, porque te lleva por aquí, luego por allá, te repite los mismos conceptos varias veces, y está pensado, por eso entendemos nosotros, para que se puedan acercar al juego personas que sean menos jugonas o personas que tengan menos experiencia con juegos un poquito más densos. No hay esa secuencia directa de empezamos por aquí, terminamos por aquí, vamos en orden, pam, 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 y ya está. El manual viene y va, repite, reitera, refuerza los conceptos, las ideas, y para aquellos que ya hemos leído muchos manuales, eso, bueno, pues tenemos que verlo como que está pensado para que mucha gente se pueda acercar al juego. Para mí no es el manual más cómodo para mí, para aprender un juego, porque lo quiero de forma más directa, pero entiendo que el objetivo debe de ser que más personas se acerquen al juego y tengan facilidad en asimilar el manual. Por lo tanto, pues respeto esa idea y ese enfoque del manual, aunque yo lo prefiero más directo, pero bueno, no voy a jugar yo a este juego con el manual como a mí me guste, entonces tengo que ser más comprensivo. No es el manual que más me gusta, pero entiendo por qué se habrá hecho así. En cuanto a los componentes,
Bueno, pues es que el juego, cuando coges la caja, dices tú, pero aquí qué hay aquí dentro. Por el precio que tiene, la cantidad de componentes que trae y la calidad de los componentes es brutal. Precio, producto, no hay problema ninguno. El precio está ajustado. Ese ajuste de precio que lleva, bueno, pues que poner las pegatinas es un poco tedioso, pero si nos ahorra, bueno, si sois varios a colocarlas, en un ratito las colocáis. Nosotros hemos puesto todas las pegatinas, los pececitos por los lados, los panes por los dos lados, los apóstoles tal... ¿Qué no hemos puesto en las pegatinas? Las piedras. Las piedras las hemos dejado sin pegatinas, porque probamos en 2 o 3 al principio, que también llevan pegatinas por los dos lados, y no nos gustan. Nos quedaban... Las piedras nos parecían... A ver, no son piedras de verdad, pero con las pegatinas parecían menos de verdad todavía. Es el único elemento al que no le hemos puesto las pegatinas, son las piedras, porque nos parecen más piedras sin las pegatinas. Y el resto, pues sí, se lo hemos puesto a todo porque gana el juego. Bueno, incluso esto que están aquí del revés, pues todos tienen sus pegatinas, ¿vale? Los apóstoles, los seguidores, todos los componentes, menos las piedras que nos parecen más realistas sin las pegatinas. Bueno, que hubiera sido mejor que estuvieran serigrafiados o que las pegatinas estuvieran puestas, sí, pero sería más caro el juego. Hay que ponerlas. Es un poco pesado, pues ya está. Como pasó también en otros juegos de Devir, el juego no trae cuna, inserto ni nada por el estilo. Eso también abarata el juego. Pero igual que pasó en otros juegos, pues echamos de menos alguna bolsita más. Y luego lo último de la opinión, pues es en sí el juego, la partida, la experiencia. Y la verdad es que está muy bien. Está muy bien. Cuando juegas, te lo pasas muy bien. Es muy entretenido. Y además introduce interacción. Interacción aquí en la zona, bueno, aquí un poquito, e interacción aquí en la que puedes fastidiar, porque aparte de colocarte tú para obtener mejor puntuación, puedes lanzar al otro hacia Judas, porque, pues me olvidé de comentar en la puntuación final, que los que estén delante de Judas van a tener puntos negativos, el que esté más cerca, 5 puntos negativos y luego -4, -3, etc. Y por lo tanto sí hay esa interacción. O sea, que por un lado hacemos favores y por el otro fastidiamos, ¿no? Pues entonces es una combinación que está ahí, que está bien, ¿no? Y el juego pues está bastante bien. Por el otro lado tenemos el tablero para jugar en solitario o para jugar a 2 jugadores. A 2 jugadores desaparecen los favores y se introduce otra mecánica con los seguidores de otro color. Bueno, se puede jugar perfectamente a 2 jugadores, cambia eso, se cambia un poquito, desaparece esta cuestión, pero se puede jugar perfectamente a 2 jugadores. Eso sí, la experiencia de juego completa es a 3 o 4 jugadores, es como el juego presenta todo su potencial, toda su idea, todos sus elementos al completo. Y seguramente la mejor manera de jugar a este juego sea a 4. Yo creo que es el número perfecto para jugar. Y si no se puede jugar a 4, a 3. ¿Nosotros recomendaríamos Jerusalén Anno Domini? Sí. ¿Lo recomendaríamos como juego de iniciación? No. Pero personas que ya hayan jugado a unos cuantos juegos de mesa lo van a poder jugar sin ningún problema. ¿Cuál es el grado de dificultad que tiene o si se puede comparar con otros juegos? Bueno, es que eso sería la experiencia de cada jugador. Pero no creo que tenga una... para mí la dificultad en ese peso típico de los juegos de 0 a 5, yo no creo que llegue a 3 la dificultad de este juego. Yo creo que estaría por debajo. Yo no sé si sería una dificultad como Lacrimosa o... no sé, pero es un juego que es fácil. Es sencillo de jugar, pero como tienes varias cosas que gestionar y demás, por eso digo que no sería un juego de iniciación. No creo que esto sea un juego para iniciarse. Mi primer juego de mesa, ¿cuál me recomiendas? Tengo que comprarme mi primer juego de mesa. ¿El Jerusalén Anno Domini? No, el Jerusalén Anno Domini como primer juego de mesa para iniciarse, no. Pero es un juego sencillo. Tiene muchas acciones, pero no tiene mayor complicación, porque como están metidas con la temática, bueno, son fáciles de comprender, son fáciles de entender. Bueno, y hasta aquí la explicación de este Jerusalén Anno Domini.
principio los componentes, después la explicación del juego, por último la opinión, y ahora ya llega el momento pues de despedirse. Un juego que recomendamos sin ninguna duda, si os gustan este tipo de juegos y si se adaptan a lo que, bueno, vosotros soléis jugar en función de lo que habéis visto en nuestra explicación. Os agradecemos como siempre pues que nos sigáis aquí en el canal de Minimipel y que si no estáis suscritos que os suscribáis, que eso nos ayuda un montón y sabemos que estáis ahí, que nos seguís y os lo agradecemos un montón. Os dejaremos en la descripción del vídeo donde nos podéis encontrar en redes sociales. Bueno, y estamos abiertos como siempre a cualquier comentario por vuestra parte. Así que gracias a todos y nos vemos aquí en próximos vídeos en el canal de Minimipel. ¡Adiós!